¿Ustedes creen que a las mujeres las matan por las mismas razones que a los hombres? A veces sí, pero a veces no. Vamos a hablar de las veces que a las mujeres las matan por razones distintas a los hombres y que se han cuadrado en aquello que conocemos como por el hecho de ser mujer. Cordial saludo a todas y todos. Yo soy Elena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, y les dictaré el módulo de feminicidio, judicialización y abordaje. Cordial saludo. Seré su tutora en el módulo de delitos sexuales cometidos a través de Internet, así como lo relacionado con la pornografía y conductas delictivas derivadas. Como este tema también abarca los contextos de explotación, se harán algunas referencias a otros subtemas que se abordarán a profundidad en otros módulos, como es el delito de trata de personas. Bueno, lo primero es entender que nuestra normativa penal en realidad no solo se conforma por leyes y códigos expedidos en nuestro país, sino que a la par se integran tratados internacionales que versen sobre derechos humanos que han sido ratificados por Colombia. Tenemos instrumentos como la Convención, como el Convenio de Naciones Unidas contra la Trata y Explotación de la Prostitución Ajena de 1949. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés. Tenemos el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a venta, prostitución y pornografía del 2002. Y además está el protocolo de Palermo contra la trata de personas. Estos instrumentos obligan a los estados firmantes a sancionar conductas como captar, inducir, intermediar o acoger con fines de explotación sexual, ya sea en la prostitución o la pornografía, al igual que obligan a los estados a que se sancione la producción, la posesión o el intercambio de material que represente imágenes simuladas o ficticias de personas menores de 18 años en la pornografía. También existe el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños o niñas, prostitución infantil y utilización de niños y niñas en la pornografía. Este instrumento fue ratificado por Colombia mediante la Ley 765 de 2002 y lo que hace es proporcionarnos todo un marco de definiciones y abordaje para armonizar la normativa interna de cada estado, en este caso el colombiano, y propender la real erradicación de estos flagelos que en primera medida vulnera la dignidad humana, en este caso de niños, niñas y adolescentes.
El artículo 2 de dicho instrumento define la venta de niñas, niños y adolescentes como todo acto o transacción en virtud del cual cada niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Define también la explotación sexual de la niñez en la prostitución como la utilización de un niño o niña en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Finalmente, define la pornografía como toda representación, eso sí, por cualquier medio, de un niño o niña dedicada a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño o de una niña con fines primordialmente sexuales. Además, esta definición fue complementada por el recién ratificado Convenio sobre la Ciberdelincuencia. La normativa se actualiza a medida que las formas y los mecanismos de la delincuencia pues también evolucionan. La Ley 1928 de 2018 define la pornografía de niñas, niños y adolescentes como todo material pornográfico que contenga la representación visual de un menor o una menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito, de una persona que parezca un menor o una menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Y por último, también acoge en esta definición las imágenes realistas que representen a un menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Con estas definiciones, el protocolo facultativo obliga a los estados firmantes a que estas conductas queden comprendidas en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras. Esto es muy importante. O si se han perpetrado individual o colectivamente. Para el tema que estamos profundizando, estas conductas prohibidas serían la producción, distribución, divulgación, exportación, oferta, venta o posesión de pornografía de niños, niñas y adolescentes. Miren todo el marco que se incluye allí. Ahora, ¿qué tenemos frente a la pornografía con personas menores de 18 años? Precisamente este delito tal cual se consagra en el artículo 218 de nuestro Código Penal. Dando cumplimiento a las recomendaciones hechas por el protocolo facultativo que les mencioné, Ley 765 de 2002, pues se incluyeron más verbos rectores en esta disposición para castigar una variedad más amplia de conductas como las de poseer, almacenar, divulgar, portar, alimentar bases de datos con material pornográfico en el que participen menores de edad. Se incluyen muchísimos verbos rectores precisamente para poder adelantar, por así decirlo, las barreras del derecho penal y poder llegar a todas las cadenas que algo tienen que ver o que participan directamente en esta producción y divulgación de material pornográfico. Entonces miren que se castiga producción, comercialización, pero también la posesión del material pornográfico en el que se involucra a personas menores de 18 años. Y también tenemos el artículo 219A del Código Penal, que consagra el delito de utilización de medios de comunicación para obtener contacto sexual con personas menores de 18 años. Este tipo penal fue modificado por la Ley 1329 de 2009, justamente corrigiendo y eliminando el término que estaba antes, que era el de servicios sexuales. ¿Por qué? Porque ya se tiene claridad que desde el enfoque de derechos humanos pues se trata de una contradicción, porque no se puede poner la integridad sexual al servicio de quien paga por ella, o sea, de quien justamente la está vulnerando. Entonces se eliminó ese término de servicios sexuales. Este delito permite judicializar aquellos casos en que se utilizan los medios de comunicación
para contactar personas menores de 18 años con fines sexuales o cuando se usan para ofrecerles. La finalidad de este delito es obtener contacto sexual, ya sea presencial o virtual. Por ejemplo, una transmisión en vivo o el envío de fotografías con desnudos o encuentros ya en el mundo presencial. Este tipo penal se ajustó precisamente para responder a esta nueva tendencia de realizar conductas abusivas y de explotación sexual en el entorno de las tecnologías de información y comunicación. Como les señalaba ahora, pues a medida que los mecanismos o los medios para llevar a cabo conductas punibles se actualizan, pues asimismo la normativa también debe ir a la par con los nuevos cambios sociales y los nuevos retos que se enfrentan en la delincuencia y la ciberdelincuencia. Vemos a diario cómo precisamente el mundo digital es el nuevo espacio en el que se vulnera o se pone en riesgo a la niñez, más aún en tiempos de pandemia, que ha incrementado la socialización e interacción a través de las redes sociales, y esta tendencia va a seguir, sí, va a tener un aumento incluso cuando ya estemos libres del COVID. Conductas como el grooming, el sexting, la sextorsión cada vez son lastimosamente más comunes. ¿Y a qué se refieren? El grooming es conocido como el proceso que facilita o del que se vale el abusador o explotador para obtener ese consentimiento de la víctima, quien se encuentra en condición vulnerable precisamente por ese desequilibrio de poder que existe, o sea, por su edad y por su sexo muchas veces también. Estamos hablando de niñas, niños o adolescentes, y en la gran mayoría de los casos hablamos que es una niña. El delincuente se aprovecha de esa situación asimétrica y para eso puede utilizar múltiples artimañas, desde la seducción, la elaboración de propuestas que convenzan a la víctima, o sea, al niño, niña o adolescente. Ahora pasemos al sexting. Sabemos que un escenario que se presenta es el intercambio de mensajes de contenido sexual, sexual explícito con personas menores de 18 años, y esto a veces ocurre a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, por sexting se conoce el simple intercambio de mensajes con contenido sexual a través de teléfonos, redes, diferentes aplicaciones que permiten pues este tipo de comunicación o mensajería. Este intercambio sexual pues no siempre va a implicar un delito o una conducta que vulnere algún derecho, pero a veces sí puede confluir ese desequilibrio de poder que hace un momento les mencionaba, y podría encuadrar en alguno de los delitos que estamos analizando dependiendo de las variables de cada caso. Por ejemplo, si ese intercambio de mensajes de contenido sexual se produce aprovechando el desequilibrio de poder entre el adulto y una persona menor de 18 años, pues se estaría incurriendo en el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Así como también se podría estar incurriendo en el delito de pornografía con menores de 18 años. Bueno, ¿y qué significa este término sextorsión? Cuando se utilizan imágenes sexuales con fines de acoso, extorsión, chantaje, amenaza, constreñimiento o cualquier otra finalidad o conducta punible. Precisamente se utilizan las imágenes sin el consentimiento o la voluntad de la persona que allí aparece o es retratada, y que por lo general la víctima es una niña o una mujer. Ahora, esto se puede encuadrar en varios delitos dependiendo de la edad de la víctima y los elementos de cada caso. Por ejemplo, si la víctima es menor de 18 años y la finalidad del sujeto activo es obtener contacto sexual, pues la conducta puede encuadrar en los delitos de, nuevamente,
la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años y el delito de pornografía con personas menores de 18 años. Miren que esos son delitos muy amplios precisamente por la cantidad de variables que abarcan en su descripción típica, entonces perfectamente podrían encuadrar en la conducta mencionada. Que recordemos, abarca a quien fotografíe, me refiero al último delito mencionado, que es el de pornografía con personas menores de 18 años, que abarca quien fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad. Además que en este delito, reitero, pues incluye a quien alimente con pornografía de niños, niñas y adolescentes las bases de datos de internet con o sin fines de lucro. Miren que las posibilidades son muchísimas. Cuando la víctima es persona mayor de edad, dependiendo las variables del caso, pues podríamos estar frente a una extorsión, frente a un constreñimiento ilegal, frente a una violación de datos personales, entre otros. Esta para hipótesis, pues en caso de que la persona sea mayor de edad y estemos ante un caso de extorsión. También deben haber escuchado de este término de pornovenganza. Como su nombre lo alude, esta conducta consiste en la divulgación de imágenes enviadas o grabadas durante un acto sexual con la finalidad de hacer daño a las personas que aparecen en la imagen o en el video, generalmente una mujer, niña o adolescente. Resulta pues algo lamentable y muy documentado la extendida utilización del internet, las redes sociales, aplicaciones y medios masivos de comunicación para captación de la trata con fines de explotación sexual o para facilitar que las víctimas sean encontradas por sus demandantes, sean estos prostituyentes, tratantes, explotadores o proxenetas. Incluso a través de las plataformas webcam se explotan niñas, mujeres, adolescentes y se pone en riesgo la integridad de muchísimas más. Precisamente la pornografía y prostitución son las formas de explotación sexual más comunes y ahora se utilizan las herramientas tecnológicas para combinar ambas modalidades. Como lo mencionaba también hace un momento y ahora amplío, pues el derecho internacional ha ido actualizando sus herramientas a este contexto y en Colombia, además del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, pues se ha incluido también en ese bloque de constitucionalidad el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, ratificado mediante la Ley 1928 de 2018. Miren que es bastante reciente. Esto porque la delincuencia cada día toma nuevas formas y nuevos espacios. No porque los abusos o violencias ocurran en una pantalla o tras una pantalla o a través de una pantalla, significa que sean menos reales. Por el contrario, lo que indica es que muchas veces las víctimas son más vulnerables y los delincuentes son más inalcanzables para las autoridades porque hay más cadenas para llegar a ellos, hay más formas de anonimato, hay conductas normalizadas que blanquean, por así decirlo, la explotación, que vuelven más difícil a las autoridades llegar hacia ellos. Cuando hablamos de la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía, esto abarca una serie de conductas, incluso las más alejadas o por fuera de las cadenas de explotación. Incluye la producción, intercambio, posesión o exhibición de material de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes o su representación, lo que también incluye el material en el que se sexualiza
o se centra en sus partes genitales con fines de explotación o con fines sexuales, ¿sí? Porque es amplio, con fines sexuales. De acuerdo con el Convenio de Budapest, recordemos, Ley 1928 de 2018, se incluye todo material pornográfico que contenga la representación visual de A. Una persona menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito. B. Una persona que parezca un menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Y C. Imágenes realistas que representen a un menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Modalidades como el streaming o la webcamming se han masificado en Colombia y en aquellas también se cometen delitos contra niñas, niños y adolescentes que, conectándolo con lo que hemos visto o con lo que comentábamos al inicio, generalmente son conductas punibles que se consiguen como resultado del grooming. Pues la persona menor de edad accede a desnudarse o a tocarse frente a la cámara para el abusador. A veces también hay intercambio de dinero o beneficios por la transmisión, sea para la misma víctima o para terceros. Es decir, múltiples hipótesis y variables podrían presentarse allí, pero miren cómo se une a lo que veníamos ahora. Todo inicia con un plan de seducción, con unas estrategias de las que se vale esta persona que está en una posición pues mayor de edad, ¿sí? y se aprovecha de esas circunstancias de quien es la víctima, este menor de edad, y quien puede ganarse su confianza pues a través de múltiples estrategias. En el Código Penal colombiano, estas conductas pueden encuadrarse o estar asociadas a varios delitos según la edad de la víctima, los medios comisivos y la finalidad. Podríamos estar ante el delito que hemos reiterado de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, cuando, por ejemplo, a través de la webcam se obtiene contacto sexual con personas menores de edad, o nuevamente pongamos ejemplos del delito de pornografía con personas menores de 18 años, cuando se difunde, se transmite, se posee o adquiere material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de un sistema informático, y esto puede ser para uno mismo o para otra persona. Si se trata de mayores de edad, pues estas conductas podrían encuadrar, por ejemplo, en el delito de inducción a la prostitución o al llamado comercio sexual, pero que como tal el título del delito pues nos condensa inducción a la prostitución, que también se puede dar vía webcam. También podríamos estar ante la trata de personas con fines de explotación sexual. Cuando a las personas menores de 18 años se les ofrece dinero o remuneración de cualquier naturaleza para participar en el streaming, pues se configuraría el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Miren que también hay una tipificación determinada para ese tipo de conducta. Cuando se intermedia o facilita que personas menores de edad sean explotadas sexualmente vía webcam, estaríamos ante el delito o la conducta punible del proxenetismo con menor de edad. Este delito penaliza a quien directamente comercializa a la víctima, al igual que a cualquier persona que facilite el contacto con ella, incluso aún se cuente con el consentimiento de la víctima. Esto no exime de responsabilidad penal. Por ejemplo, el taxista que lleva a un turista donde se encuentran las víctimas, o la persona que facilita los contactos, los números, el encuentro, estaría incurriendo bajo esta conducta punible. También tenemos delitos como el consagrado en el artículo 188C de nuestro Código Penal, tráfico de menores de edad.
Este delito pues castiga la sola venta de un niño, niña o adolescente sin importar cuál sea la finalidad de esta venta. Podría ser la explotación o cualquier otra. Hay dos artículos muy importantes a tener en cuenta en nuestra normativa penal y cuya existencia reitera que este asunto es un compromiso de todos y todas, que involucra a cada persona y que a veces estamos más cerca de lo que creemos de conductas riesgosas para niños, niñas y adolescentes, o que con nuestro conocimiento sobre el tema podemos ayudar a la protección de muchas personas. Hablo del artículo 219b que consagra la omisión de denuncia. Esto es, el que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización de menores de edad para la realización de las conductas pues, que ya hemos abordado y omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos teniendo el deber legal de hacerlo. Pues quien incurra en esta conducta punible sería sancionado con una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos mensuales, legales mensuales vigentes, y si la conducta pues se realizara por un servidor público perdería el empleo. Y hay otro artículo todavía más interesante, y ojo aquí, porque es el artículo 441 que consagra la omisión de denuncia de particular. Esto es, el que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de cualquiera de las conductas contempladas en el capítulo de explotación sexual, cuando la víctima sea una persona menor de edad y omitiere sin justa causa informar de ello de forma inmediata a la autoridad, pues incurrirá en prisión de 3 a 8 años. O sea, hay que denunciar los delitos que acabamos de esbozar, que acabamos de escudriñar también, pues no solo es un asunto que competa de forma exclusiva y única a las autoridades, sino a los particulares. Y por eso miren que les hablo de dos delitos que involucra tanto a particulares como autoridades y funcionarios. Como ven, todos estos delitos son una clara muestra de problemas sociales que a la vez tienen sus causas en conductas que han sido normalizadas, al punto que la explotación sexual se vuelve a veces difusa de evidenciar cuando una sociedad avala o ve aceptable la prostitución, la pornografía y toda la violencia que hace parte de sus mismos fenómenos. Eso tiene consecuencias en la protección de la niñez. Eso expone a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a las mujeres y a los hombres. Espero pues que sea de utilidad lo aprendido y profundicen en cada una de las temáticas abordadas. Saludos para todas y todos.